Padre, damos las gracias, Señor Dios nuestro, por estar reunidos en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de lo que nos has concedido, Señor, comulgar contigo y entre nosotros en este templo, en esta tu casa, Señor. Rogamos, Padre, ahora de una manera muy particular que luego de haberte glorificado con las interpretaciones, los cánticos, la alabanza, pues ahora, Señor, también, pues tú lo hagas con tu palabra. Y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el texto que nos toca para hoy, que es Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Voy a esperar que lo tengan, entonces voy a leer los primeros 14 versículos y voy a predicar sobre estos 14 versículos, enfatizando una carta, el contenido, desarrollando el contenido de la carta que Dios le manda a los desterrados de Judá y de Jerusalén, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías capítulo 29, ¿lo tienen? Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. No sé, como que no la leí bien, con el énfasis correcto. Pero es el texto. La carta decía lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es una carta que el Señor dirige específicamente a aquellos que habían sido transportados a Babilonia y que estaban, por así decirlo, comenzando a llevar su vida en ese lugar. Ustedes han visto con seguridad en algún momento que se han hecho algún examen, alguna resonancia, alguna tomografía, que siempre los médicos dan un detalle de todo lo que hicieron, el tipo de estudio que hicieron, van en su reporte, van presentando qué encontraron, lo que encontraron en los encuentros que tuvieron en cada uno de los órganos. Van diciendo la vejiga tiene que estar, el páncreas de tal forma, etc. Pero es muy interesante que siempre al final ellos hacen un resumito. Entonces los que no somos médicos, lo que hacemos es que vemos el resumito de abajo, y el resumito de abajo dice tal cosa y tal cosa. Así también pasa muchas veces con aquellos decretos que nosotros vemos que los exponen a través de comunicados oficiales, ¿no? Y comienzan en vista de, por cuánto, y uno lo que hace es que va directamente al final, ¿verdad? Y al final dice, el decreto es tal. O sea, una especie de resumen. En las empresas se utiliza mucho eso, lo que le llaman un resumen ejecutivo, o sea, una especie de concentrado del contenido del documento, sin tener que entrar en muchos detalles. Bueno, en este caso en particular, es una carta de Dios, y por el hecho de que es un documento de Dios, debe ser leída y debe ser comprendida en todo su contexto. Y lo que vamos a hacer es exactamente eso.
Dios le estaba enviando por medio de Jeremías una carta a los judíos que habían quedado deportados y que se sentían como que ya no había esperanza, o sea, estaban abandonados, estaban en Babilonia y lo que tenían era una serie de falsos profetas que estaban anunciándole ahí precisamente las cosas contrarias a las que Dios había determinado y que habría de cumplir. Entonces nosotros tenemos necesariamente que estudiar con detalle esta carta, o sea, tenemos que ver cada uno de los puntos que el Señor va señalándole, porque de cada uno de ellos nosotros podemos extraer enseñanzas personales. Y este es el propósito que tenemos en esta mañana. Vamos a ver el contenido de la carta. En primer lugar, las instrucciones que Dios le da a los desterrados, ¿verdad? En segundo lugar, las advertencias que les hace. En tercer lugar, los pensamientos de Dios para con ellos, o sea, lo que Dios tenía en su mente hacer con cada uno de ellos. Y finalmente, cuáles promesas les hace el Señor. Este es el contenido de esta carta de Dios a los desterrados. Vamos a comenzar por las instrucciones, versículo 4 al versículo 7. Fíjense cómo el Señor en el versículo 4 les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, a través del profeta, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. ¿Y qué dice luego? Dice que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Lo primero que el Señor hace es que les recuerda que el destierro de ellos es fruto de una disciplina bíblica, de una disciplina divina. O sea, fue el Señor quien decidió, y de hecho se lo estuvo anunciando durante mucho tiempo, que debían entregarse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque si no iban a ser aniquilados completamente, como terminó sucediendo con todos aquellos que se negaron a obtemperar al llamado del Señor a rendirse ante Nabucodonosor, a quien él había designado como instrumento de él para hacer justicia y juicio en Jerusalén, en Judá, y ya previamente lo había hecho en el reino del norte, en Samaria y todos sus alrededores. El hecho es que el Señor le recuerda claramente que fue Él quien los llevó a ese lugar. Muchas veces nosotros nos sentimos como que, bueno, parece que Dios está lejos de nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es que si estamos en el lugar que Dios nos mandó, es el lugar correcto donde tenemos que estar. Y el hecho es que cuando es el resultado de una disciplina divina, no debemos menospreciar esa disciplina, porque hay un propósito de Dios detrás de cada disciplina que trae a nuestras vidas. Ellos eran desterrados, estaban exiliados, por decirlo así, estaban fuera de su tierra, sin ningún tipo de esperanza, porque a pesar de que Babilonia era laxo con aquellos que eran cautivos y les permitía vivir y reorganizar su vida allá, y tenemos ejemplos inclusive en Daniel y sus amigos cómo fueron incluidos dentro del staff, por decirlo así, de los gobernantes, o sea, del reino. Pero sin embargo, ellos se sentían realmente que estaban fuera de contexto, fuera de ámbito, o sea, estaban alejados de lo suyo y de su tierra. Estaban bajo disciplina bíblica. Y este es el primer contenido de esta carta que el Señor le dice a ellos, cuando dice: yo fui que los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. La Biblia nos exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor. De hecho, la Escritura dice que no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor, a quien ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. O sea que si se nos trata con disciplina divina de parte del Señor, dice eso, simplemente lo que certifica es el hecho de que tenemos un Padre Celestial que está al cuidado de nosotros, y que no solamente eso, sino que también de una manera u otra nos va a hacer caminar por el camino que Él tiene trazado. Ellos, primeramente, debían aceptar y afrontar la situación en la que se encontraba de una manera positiva. Si ustedes ven el versículo 5, hay una instrucción clarísima del Señor, cuando le dice: edificad casa y habitad, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ellos debían simplemente enfocar su condición de una manera positiva, debían ocuparse, debían ser productivos, no podían pasarse la vida lamentándose por aquel cautiverio o aquel destierro en el cual se encontraban. Dios le estaba disciplinando, y dentro de ese contexto el Señor le dice: edifiquen casa. En otras palabras, están en esa situación, pues echen adelante, planten huertos, multiplíquense, coman del fruto del huerto. Dios estaba diciéndole: aprovechen las circunstancias donde ustedes están puestos por mí para ser instrumentos de bendición. Eso me recuerda siempre a algunos personajes que no voy a citar, que estuvieron recluidos en la cárcel y que se convirtieron en tremendos ayudantes o ayudadores, promotores, personas bien capacitadas,
por un motivo u otro estaban detenidos, estaban presos, y comenzaron a liderar en la cárcel y enseñar a otros, y tuvieron todo un ministerio, como muchas veces les sucede a los creyentes cuando nos sacan de nuestro ambiente, de nuestro contexto. Dios nos coloca en un lugar específico para que nosotros seamos útiles, seamos productivos. Y en este caso el Señor le estaba diciendo eso. La situación que ustedes tienen, ustedes pueden pasarse el resto de los 70 años que están por delante lamentándose, frustrados, o sencillamente intégrense a la sociedad donde están, al lugar donde están, echen para adelante, construyan, planten, coman, hagan lo que tienen que hacer. Estamos viendo las instrucciones que el Señor le está dando a aquellos desterrados, ¿verdad? Cuando ellos se sentían que estaban abandonados del Señor, a través de la carta que les manda el profeta Jeremías. La tercera cosa que vemos es que el Señor les advierte que era muy importante que ellos preservaran su identidad, y para estos fines ellos debían perpetuarla también multiplicándose. Fíjense que en el versículo 6 le dice: casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras mujeres, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuáis. Eso fue lo que pasó precisamente con Israel. O sea, cuando entraron en Egipto, Jacob y sus hijos eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto, eran más de 2 millones de personas. O sea, se multiplicaron al punto tal de que los egipcios llegó un momento en que dijeron: esto puede ser peligroso para nosotros, porque habían crecido, se habían multiplicado en gran número y tenían temor a una rebelión. El hecho es que ellos debían cuidar de preservar su identidad. Y es algo que tenemos que tener presente, hermanos, siempre. No importa donde el Señor nos coloque, nosotros tenemos que tener presente quiénes somos, de quiénes somos. Porque si somos cristianos, no importa el ambiente en que nos encontremos y las circunstancias en las que estemos, debemos seguir identificándonos como tales, actuando, viviendo, practicando lo que realmente se compadece con lo que nosotros somos. El Señor le advierte de una manera muy clara aquí que ellos debían no solamente guardar su identidad, sino que además de eso debían comunicarla a otros, debían multiplicarse, debían crecer. Y esto es algo que muchas veces nosotros perdemos de vista. Nosotros tendemos a, cuando nos vemos en situaciones, vamos a llamarle de baja, ¿verdad? Tendemos a recluirnos, a meternos dentro de nuestro caparazón, en lugar de sencillamente exponer hacia afuera, ¿verdad?, lo que somos, de quiénes somos, y comuniquemos a otros cómo ellos pueden ser también redimidos, perdonados y salvados, y venir a ser parte de la familia de la cual nosotros somos parte, la familia de Dios. Las instrucciones del Señor están en los primeros versículos, del 4 al 7. Vimos que les recuerda el hecho de que estaban bajo disciplina, que debían tener una actitud positiva y ser personas ocupadas y productivas. El Señor les advierte que deben preservar su identidad y perpetuarse en forma de multiplicación, ¿verdad? Y que además de esto debían ser instrumentos de paz y constituirse en intercesores de Dios por la paz del lugar donde se encontraban. Lo vemos claramente en el versículo 7. El versículo 7 le dice el Señor en la carta enviada de parte del Señor por medio de Jeremías, a aquellos desterrados, aquellos que estaban en Babilonia y que se sentían que ya no tenían ninguna esperanza, ni mucho menos. Y le dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella y por su paz, y tendréis paz. Él le advierte que debían constituirse en intercesores. Y esto es importante también que lo tengamos nosotros presentes. Donde quiera que el Señor nos coloca, nosotros debemos ser una especie de bocina resonante de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo debemos ser, de parte del pueblo, de los que nos acompañan, o de los cercanos de nosotros, un altoparlante, por así decirlo, que clame a Dios con toda nuestra fuerza desde lo interno de nuestro corazón, a fin de que sea favorable a aquellos que nos rodean. No obstante esas personas sean agrestes, ajenas a la palabra de Dios, al mensaje de Dios o a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Somos intercesores por excelencia. Solamente nosotros, los creyentes, tenemos la virtud, más que la virtud, el favor de Dios, el privilegio, es lo que quise decir, el privilegio de poder accesar con tanta libertad desde cualquier sitio al trono de la gracia
y hallar el oportuno socorro. Donde quiera que el Señor nos coloque en cualquier momento, Él quiere que nosotros seamos intercesores. Él quiere que nosotros oremos. Él quiere que nosotros procuremos la paz, que roguemos a Jehová, en este caso en particular, por la paz que se retornaría y la recibirían también aquellos que estaban desterrados. La primera cosa que vemos nosotros en esta carta de Dios a los desterrados, los versículos del 4 al 7, son instrucciones. Pero la segunda parte, que está del 8 al 10, es una serie de advertencias. Y vamos también a desglosarlo. ¿Les parece bien? Sí. Hermano Tomás, sí. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a los versículos que van del 8 al 10. Dice el Señor, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y fíjense que en el versículo 9 le advierte todavía más allá. Le dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. ¿Y qué les dice luego? Le dice, no los envié, ha dicho Jehová. Es una advertencia para que se cuidasen de aquellos engañadores, de aquellos farsantes, de aquellos religiosos que realmente no eran de ninguna manera ni podían ser instrumentos del Señor, porque no habían tenido la unción de Él. Y era lo que estaba pasando desde antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, que los principales perseguidores de Jeremías eran aquellos que se autoproclamaban profetas del Señor y decían, no, eso no puede ser. Nabucodonosor no va a llegar a entrar a la ciudad de Jerusalén. Pero sin embargo el profeta le advertía una vez y otra vez que sí, que lo harían y que debían entregarse voluntariamente al rey de Babilonia. En este caso en particular, todavía allá en el exilio, en Babilonia misma, había una serie de personas que estaban enseñando, ¿verdad?, que ellos no tenían necesariamente que tener la actitud de sometimiento ni colaborar en absoluto con el reino de Babilonia. Y nosotros vemos que muchas veces pasa eso también. Cuando nosotros estamos más vulnerables, es el momento en que cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en aprieto, cuando estamos en dolor, en pena, dice cuando somos realmente más vulnerables para los engañadores. Es el momento en que se aprovechan los farsantes para traer una solución mágica y hacer promesas en el nombre de Dios que Dios de ninguna manera ha puesto ni en la boca ni en el corazón de ellos. Estos engañadores se estaban aprovechando de la situación y el sentimiento que tenía el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Y el Señor les advierte de una manera muy clara. Pero no solamente les advierte eso, sino que vemos en el versículo 8, al final del versículo 8, que le hace una advertencia que todavía va más allá. Cuando dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. ¿Y qué les dice luego en el versículo 8? Ni atendáis a los sueños que soñáis. Ni atendáis a los sueños. En otras palabras, no confíen ni siquiera en aquellas cosas que su mente subconsciente les evidencia. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra mente es influenciada por las expectativas que nosotros mismos tenemos. Es como cuando tú quieres algo y termina viéndolo como una realidad cuando está muy lejos de ser real. Y el Señor le dice, no se lleven ni siquiera de los sueños que soñáis. No se lleven de eso. O sea, no sean vulnerables a las experiencias místicas que ustedes pueden experimentar. ¿Por qué? Porque no van de parte mía. Hay una sola cosa que Dios utiliza para comunicarse con los hombres y es su palabra. Y lo vemos nosotros claramente en el versículo que sigue, versículo 10. Pues le dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Qué dice luego? Versículo 10, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Todas las promesas que pudieran hacer los farsantes o todos aquellos sueños o ideales que yo tuviera no eran en absoluto válidos, ni valiosos, ni importantes, si no fueran de acuerdo a lo que la palabra de Dios dijera. Y esto es lo que el Señor le estaba indicando allá. La Biblia, la palabra de Dios, es un instrumento completamente insustituible para que nosotros seamos motivados o movidos de una manera correcta a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que llevarnos a lo que la Biblia dice. Y si vamos a hacer la voluntad de Dios, tiene que ir de acuerdo con su palabra. No puede ir en conflicto ni en contradicción con ella absolutamente. Y es la Biblia la que realmente nos debe motivar, la que debe movernos a hacer su voluntad.
No en vano dice el autor de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Dice, y es una cosa que nos ayuda a discernir nuestros propios pensamientos y a ver de una manera correcta, enfocar cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Y todo esto a través de la palabra de Dios, por la manera como ella penetra dentro de nosotros. Estoy diciendo simplemente que habían 3 advertencias que el Señor le hacía. La primera, cuídense de los engañadores religiosos. Cuídense de los engañadores religiosos, que no hablan conforme a la palabra de Dios, ni que Dios los ha mandado, y que hacen promesas que son completamente falsas. Cuídense también de no llevarse de sus propios sueños o de aquellas cosas que ustedes realmente realizan en sus mentes, pero que no son de ninguna manera conforme a mi voluntad. Y además de esto, recuerden que solamente la buena palabra de Dios es la que va a traer la resolución, la solución al problema en la cual ustedes se encuentran. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, porque así dijo Jehová, versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. En el tiempo preciso, 70 años después, el Señor les visitaría, haría de personas que habían sido paganas e incrédulas, que su favor se manifestara a fin de que el pueblo cautivo durante 70 años regresara de nuevo a reedificar la ciudad y el templo. Y nosotros vemos esto en Nehemías y en Esdras, en estos libros, cómo sucedió esto. Como dice la Biblia que el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, a fin de que él fuera que tuviera la iniciativa de que regresaran a reconstruir la ciudad. Entonces, la carta de Dios a los desterrados, estamos analizándola, ¿verdad? Lo primero que vimos fue, ¿qué cosa? ¿No tomaron nota? ¿No se recuerdan? ¿Cómo? ¿Perdón? Nada, no tomaron. O no oigo bien o qué pasa. El Señor, en primer lugar, les dice, esto sí. O sea, les da instrucciones. En segundo lugar, el Señor les hace advertencia. Y en tercer lugar, le manifiesta cuáles son sus pensamientos. Versículo 11. Este versículo es precioso. Sobre todo piénsenlo en el contexto de estos que estaban desterrados, que se sentían que ya no había ninguna esperanza. Y de un momento el Señor le dice, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor le dice cuál era su mente, su propósito, sus pensamientos, su plan para con ellos. En esta carta, el Señor le dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Y saben una cosa, el pecado nos constituye en enemigos de Dios y nosotros somos incapaces por nosotros mismos de restablecer nuestra comunión con Dios. Ellos estaban en disciplina, alejados del pueblo de Dios, del lugar donde Dios había decidido establecer su sede, su templo, como consecuencia del pecado. Y nosotros somos incapaces de resolverlo, como también ellos allá no tenían ninguna posibilidad de hacer nada por sí mismos. Pero el Señor tenía planes, tenía sus propósitos con Él. En el caso nuestro, como pecadores que somos, sabemos que Jesucristo es el mediador que el Señor tiene para que nosotros podamos restablecer nuestra comunión con Él. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y habla de la diferencia que ha habido y la tensión que se producía entre los judíos y los cristianos, él les advierte que el Señor estaba haciendo una reconciliación en él. Leo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en sí mismo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos
a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Por qué traigo a colación este versículo o estos versículos de Efesios capítulo 2? Porque precisamente el Señor está hablando de que tenía pensamiento de paz para con ellos. Y la paz nuestra es el Señor es nuestra paz, lo dice claramente. Dice que Él hizo la paz. Él hizo la paz entre los incrédulos y los creyentes, como haciendo un solo pueblo, entre los judíos y los gentiles, como haciendo un solo pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos parte si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque por la sangre de Cristo nosotros hemos sido introducidos dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Mediante la cruz, Él reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. En el Calvario, Cristo estaba reconciliando consigo el mundo. Y la expresión es muy clara. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, dice, para daros el fin que esperabais. ¿Cuál es el fin que esperaban los judíos que estaban allá? El mismo que debe tener cada pecador. El poder recibir de parte del Señor el perdón. El poder ser restaurado a la comunión con Dios. El obtener de parte del Señor la salvación. Y ese es el caso de cada uno de los que no tienen la reconciliación hecha con el Señor. Ellos estaban allá, estaban muy lejos de ser reconciliados con el Señor, pero el Señor tenía planes para con ellos. Yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, son pensamientos de paz y no de mal, a fin de que lo que ustedes desean, lo que ustedes esperan, el retornar a Israel, a Jerusalén, se convierte en una realidad. En el Calvario, Dios reconcilia consigo al mundo para darnos el fin que nosotros esperamos. Y la pregunta general a todos es, ¿estamos seguros de que hemos sido reconciliados con Dios? Que el propósito de Dios, para lo cual mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, se ha cumplido en nosotros o para nosotros. Que hemos sido redimidos, que nuestra enemistad con Dios ha sido salvada y saldada por la sangre del Cordero de Dios. El Señor, en sus pensamientos, tenía pensamiento de paz y no de mal. Pero mientras tanto estaban en disciplina. Entonces viene luego la parte final de la carta, que es una serie de promesas de parte del Señor. Son los versículos que van del 12 al 14. En el versículo 12 le dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La primera promesa del Señor a los desterrados era el hecho de que llegaría un momento en el cual le invocarían, vendrían, orarían, y el Señor dice, iba a prestar atención. ¿Saben una cosa? La única manera como nosotros podemos llegar al Señor es si realmente nuestros corazones se inclinan en esa dirección. Si de todo corazón buscamos al Señor. Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una búsqueda de todo corazón. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y luego le dice en el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque entonces me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una promesa del Señor de que si le buscamos de todo nuestro corazón, dice, Él nos va a encontrar, va a salir a nuestro encuentro, nos va a escuchar y Él obrará a nuestro favor. Por eso la promesa va hasta el capítulo 14, dice, seré hallado por vosotros. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Y entonces vendrán las bendiciones colaterales. Les haré salir o regresar de vuestra cautividad y les reuniré a todos los que he esparcido antes, los que han estado bajo mi disciplina, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los arrojé. Hermanos, amigos nuestros, es una carta de parte de Dios. Aquellas personas que se sentían que ya no tenían esperanza, que tal vez se sentían tan lejos, tan lejos, tan lejos de la bendición de Dios, del pueblo de Dios, de la gracia del Señor,
que ni siquiera se sentían motivados en absoluto a buscar de Dios, no tenían remordimiento o arrepentimiento y sin lugar a duda no pensaban que jamás podrían ser restaurados, pero el Señor tenía otros pensamientos en cuanto a ellos. Él tenía otros propósitos. Simplemente debían en primer lugar seguir sus instrucciones. En segundo lugar, tenían que tomar en cuenta sus advertencias. Después, debían identificarse con la mente del Señor y el pensamiento del Señor y la voluntad del Señor, para entonces recibir como beneficio las promesas que el Señor tenía para ellos. Y es el mismo caso de cada persona, que cada uno de nosotros. Es el mismo proceso. Si nos sentimos o estamos ciertamente o no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si estamos alejados de Dios, si el pecado nos mantiene aparte de la voluntad de Dios, si estamos siendo disciplinados por Él, si pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, esta carta es para nosotros. Es una carta en la cual el Señor llena de esperanza a un pueblo que está enajenado de su gracia, apartado de su gracia y de su misericordia, pero les da instrucciones específicas, le hace promesas específicas y le manifiesta su corazón y sus pensamientos. Todo en base a lo que su palabra dice. Una carta de Dios para los desterrados. Vayan a Isaías capítulo 55. En este caso no les voy a leer yo solo, lo vamos a leer todo. Lo que dice Isaías aquí, el profeta. Isaías es contemporáneo de Jeremías. Unos 500, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Isaías capítulo 55 en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y me encanta esta última parte. Yo sé que a mi hermano Oscar también. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado. Hoy es un día en que tú podrías tener un encuentro con el Señor. Si reconoces ciertamente que estás alejado de Él, pues ningún momento mejor que en esta mañana. Y yo te voy a hacer una sugerencia, y es que abras tu corazón a Él. Y que de todo corazón le pida que perdone tus pecados, que te reciba como su hijo y que salve tu alma de la condenación eterna. Y para eso le voy a pedir a todos los que estamos aquí congregados que inclinemos nuestros rostros, oremos, a fin de que cada uno, conforme a su condición, pues pueda clamar por la misericordia del Señor. Oremos. Padre, sabemos que no se ha cortado tu brazo para salvar, ni tus oídos se han cerrado para no oír, sino que por el contrario, Señor, tu palabra nos habla, y tú nos hablas, Señor, a nuestros corazones a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, rogamos que si te has tenido a bien, Señor, en esta mañana advertir, con esa advertencia, Señor, pues también, Padre, prometer. Y esa promesa, Señor, ha sido recibida por algún alma aquí presente, que tú permitas, Señor, que en esta mañana tu gracia, tu favor y tu misericordia les alcancen, para que también ellos, Señor, puedan ser rescatados y redimidos como lo hemos sido cada uno de los que hemos confiado en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados.
Gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por cada una de las alabanzas. Gracias por la interpretación de nuestro hermano Rodrigo, Señor. Anticipamos, Señor, tu bendición esta tarde en el recital que va a tener. Y te rogamos, Señor, que tú pues nos bendigas, Señor. Nos lleve a nuestros lugares con tu bendición. Y que sigas, Señor, manifestando tu gracia y tu misericordia sobre Sebastián. Y que también, Señor, permita, Padre, que nuestra comunión contigo, Señor, pues no tenga ningún tipo de interrupción, Señor. Y que podamos, Padre, permanecer siempre, Señor, bajo tu amparo, sin ser desterrados, Señor, en ninguna forma. Y por el contrario, Señor, siguiendo las instrucciones de tu palabra y recibiendo tu favor y gracia en cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.